En caso de que sea alguna revista específica, siempre hay que revisar en qué formato lo va a solicitar, la revista o los autores. Entonces, dada esa situación, esta facilidad nos las proporciona nuestra plataforma de Google Scholar. Yo copio esto y me voy a la parte me va a abrir esta parte de referencias y agregar nueva fuente. Nueva fuente, vamos a insertar una nueva cita, una nueva fuente, y en este caso yo puse yo también aquí tengo por ejemplo el de Brufman, pero para agregar una nueva fuente nos vamos a ir aquí a agregar nueva fuente. Vamos a cargar toda esta información con todo lo que tenemos, que nos dio nuestro programa, nuestro Google Scholar, esta información que aparece aquí. Y de aquí nos vamos a agregar nueva referencia bibliográfica. Yo aquí lo que les digo es, siempre es que traten de tener al final del documento, es una hoja que no van a incluir a la hora de publicarlo o a la hora de imprimirlo o entregarlo, pero sí es muy valioso que vayan juntando todas las páginas electrónicas de las referencias bibliográficas con el fin de que siempre tengan la información disponible en caso de que no tengan los documentos en una base de datos o en una base de información. Porque muchas veces ocurre que se nos pierde en la USB en donde guardamos todos los datos, y de repente pues no sabemos cuál era el artículo que teníamos que buscar por alguna extraña razón, o sea, desidia, no lo subí en ese momento o no lo referencié, entonces perdí el dato. Entonces es muy importante que yo les sugiero, como van a ser de 30 a más artículos que van a estar referenciando en su documento, sí es importante que lo tomen como algo valioso, que siempre estén referenciando las páginas de donde lo sacaron. Bien, la parte de insertar citas, aquí por ejemplo ya está cargada la parte de cota, ¿no? Entonces cota, ya para poderlo referenciar en el documento, me voy a ubicar primero al final del texto en donde se ubicará la referencia bibliográfica. Es muy importante tener en cuenta que las referencias bibliográficas van antes del punto, no después. Generalmente, no, salvo que alguna revista lo pida de otra forma, generalmente van antes del punto. Por supuesto, esta información ya nos la proporciona el propio sistema con insertar cita en referencias y en APA. Esto ya está en APA. Y me va a incluir el artículo de cota. ¿Sale? Bien, aquí lo que vamos a hacer ahora es ubicar el cursor al final del documento para insertar el apartado de las referencias bibliográficas. Esto nos facilita muchísimo el trabajo. ¿Por qué? Porque lo pones al final del documento y lo idóneo es que tengan una forma ya muy específica de su trabajo, para que únicamente vayan actualizando información. Si esto trabajo lo dejan al final, probablemente les lleve muchísimo más tiempo, porque es más fácil trabajar con un documento que apenas tiene 2 hojas o 3, que un documento que de repente ya tiene 20, tiene 40, tiene 50, tiene 100. ¿Sí? Me refiero que a veces puede ser una tesis y entonces no puede uno estar dedicando tanto tiempo a la parte de formateo. Lo idóneo es que desde el principio lo pongan como debe ser, como como ustedes lo están solicitando, y ya teniendo en cuenta las referencias y todas las características que tienen las revistas en donde lo van a someter. Bien, aquí ya que se ubicaron en la página donde van a poner las referencias bibliográficas, van a irse a la parte de bibliografía, insertar bibliografía. Aquí vamos a escoger, yo siempre escojo la segunda, pero esa opción de el investigador. Vamos a utilizar el de referencias en este caso y le damos Enter. Ya que tenemos Enter, nos va a aparecer de referencias bibliográficas y lo único que vamos a estar haciendo es actualizar citas bibliográficas. Ahorita me aparecieron los 3 que yo ya había cargado. Sí es importante considerar que entre más fuentes se tengan, mejor. Hay algunas fuentes que ya se trabajaron a lo mejor en algún otro trabajo, algún otro documento, y esas se tienen como guardadas en el Word
sin embargo no están incluidas, por supuesto, en este documento. Si de repente algunas referencias bibliográficas de libros, sobre todo, las fuéramos utilizando, las fuéramos a utilizar en este documento, lo idóneo es que se tengan ahí muy disponibles. Eso quiere decir que si de repente revisamos algún artículo, libro o algún pedazo de algún párrafo, alguna ecuación, algo de información, por ejemplo, en los libros de Wooldridge aparecen las bases de datos. Si de repente consultamos alguna base de datos que él haya realizado, o él realizó un análisis y nosotros realizamos una réplica de lo que él utilizó para saber si salía la misma información, y utilizando nuestras propias bases de datos replicamos esa información, entonces habrá que tomar en cuenta que el autor Wooldridge incluyó nos aportó esa parte a nuestro documento. Entonces, en ese sentido yo ya tengo cargada la referencia bibliográfica del libro que utilizo, y entonces lo único que tenemos que hacer es incorporarla a este documento también. Finalmente, pero como parte del avance, yo les sugiero que siempre incluyan los apartados generales. En este caso, yo incluí 7 apartados. Generalmente son los que se tienen, y alguno más, alguno menos de los que se tienen aquí. Les pueden cambiar el nombre, les pueden agregar cosas, pero generalmente no pasan de 7. Y esa es a opción del investigador. Yo lo que les sugiero es que siempre tengan todos los apartados desde un principio, para que se pueda hacer la referencia y se pueda insertar también el índice del documento. Por ende, vamos a incluir todos los apartados. En este caso fue introducción, el de capítulo 1, que generalmente es el marco teórico, el capítulo 2, que generalmente es un análisis, ya sea estadístico, matemático, económico, lo que sea, y un capítulo 3, en este caso para los alumnos y profesores de econometría, pues un análisis econométrico. Las conclusiones, referencias bibliográficas y los anexos, en caso de que se tengan. Ya que lo tengamos, entonces nos vamos a ir a los títulos. En este caso, el título de introducción nos vamos a colocar al principio de la oración. Nos vamos a ir a vista, a esquema. Esquema está aquí. Y me va a aparecer esta hojita. En esta hojita nos aparecen los niveles. Los niveles dependen de literalmente en la ubicación de nuestro índice. En este caso, para los títulos generales vamos a utilizar el nivel 1. Para los subtítulos o subtemas vamos a utilizar el nivel 2. Subtema del subtema o subtema vamos a utilizar el nivel 3, y así. Es decir, nivel 1 van a ser todos los números romanos y todos los datos en mayúscula, en caso que así sea, así lo manejen. El nivel 2 sería un 1.1. El nivel 2 sería un 1.1.1. Y, por ejemplo, un 1.1.2. Entonces, de acuerdo a todos los apartados que vayamos teniendo y subapartados que vayamos teniendo, es el nivel que va a utilizar nuestra referencia. Aquí yo les sugiero que siempre después del título dejen un espacio y pongan los textos sugeridos o solamente la palabra texto, con el fin de que no se vaya a referenciar todo el apartado, y entonces a la hora de elaborar nuestro índice nos genere muchísima información dentro del índice que no nos va a servir para nada. El objetivo es que, porque acuérdense que los programas de Word y los programas de Excel generalmente siguen patrones, y en este caso, si el patrón es seguir todo lo anterior que se escribió, entonces nos va a decir que donde dice existe evidencia empírica de que el género influye, esto también nos lo va a referenciar dentro del índice, y es lo que no queremos. En este caso, yo les sugiero siempre en la introducción ponerle un espacio y después escribir el texto. Después dejar un espacio, poner el segundo apartado, otro espacio, todo el texto. O el texto, o una parte del texto. Puede ser solo un renglón. O solo la palabra texto. Espacio, capítulo 3, espacio, textos.
Ajá. Bien. Entonces vamos a elegir el nivel y vamos a cerrar la vista de esquema central. Para darnos cuenta cuáles apartados ya tienen las referencias, porque generalmente al principio no hay tanto problema, pero cuando ya se avanzó en el documento, se agregaron más apartados, a veces uno se pierde en la información. ¿Cómo nos damos cuenta? Con este triángulo invertido, ¿sí? Si aparece este triángulo invertido, es que ya está referenciado. Solo habrá que revisar que esté en el nivel que nosotros queríamos. Cuando con el cursor aparezca un triángulo, eso es lo que nos va a indicar que sí está referenciado. Bien, aquí lo que vamos a hacer es poner ya la tabla de contenidos o índice. En este caso se llama tabla de contenidos en Word, pero no es otra cosa más que el índice, para que ya lo tengamos referenciado desde un principio y solo se vaya agregando información y se pueda actualizar solo la tabla. Para generarlo vamos a ubicarnos en el inicio de la página en la que se pretenda colocar el índice. Eso quiere decir, generalmente es después del título y de los resúmenes. Eso quiere decir que sería título, resumen, abstract y después vendría nuestro índice. Después de ese vendría la introducción, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, conclusiones y anexos. Bien, aquí nos vamos a ir primero a la parte de archivo, luego tabla de contenido. Me va a aparecer esta hojita. Si nos pusimos en la hoja adecuada y el principio de la hoja adecuada, no vamos a tener ningún problema y nos va a aparecer así. Lo que yo les decía de que si no ponen los espacios entre apartado y apartado, entonces probablemente aquí no solo nos aparezca el capítulo 1 marco teórico, sino también el texto que habíamos puesto después. Lo idóneo es que siempre lo hagan con espacios. Todo eso nos va a facilitar el trabajo y solo lo que tendríamos que ir haciendo es actualizar la tabla. Aquí le vamos a dar Enter. Y por el momento es todo. Si desean alguna información en específico, no duden en mandarme un mensaje aquí en la caja de comentarios o revisar mis páginas web. En este caso puede ser marportsoft.webnode.mx y pues vamos a estar actualizando información aquí en YouTube. Cualquier cosa que se requiera, pues no duden en escribirme a mi correo. Y bueno, cualquier cosa también no duden en suscribirse y darle clic en la campanita para que les lleguen más notificaciones si es que es de su interés este tipo de información. Les agradezco la atención prestada y bueno, yo soy Marina Peña, cuídense mucho y hasta luego.